Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar la tercera parte de la evaluación inicial del politraumatizado. Hablaremos fundamentalmente del manejo de la circulación y del control de las hemorragias externas. Tocaremos fundamentalmente las recomendaciones que nos da el ATLS, así como tendremos alguna bibliografía también de un importante cirujano de trauma, como es el doctor Ottolino, el cual ha permitido el entendimiento un poco más de esta evaluación y manejo del paciente politraumatizado. Sin más que decir, comencemos. Cuando hablamos de circulación con control de la hemorragia, siempre es importante saber que la hemorragia incontrolada es la causa número 1 de muerte prevenible en el trauma. Generalmente esta se asocia a la tríada de la muerte, conformada fundamentalmente por la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. Siempre es importante entender estas consecuencias de la hipotermia y así mencionamos que la hipotermia conlleva una disminución del metabolismo hepático. Este conlleva la disminución de la producción de los factores de la coagulación. La hipotermia también conlleva una disfunción plaquetaria y por ende también una inhibición de las reacciones enzimáticas de la cascada de la coagulación. Como vemos en la gráfica, todo esto conlleva a la formación de un círculo vicioso donde favorece la aparición de la coagulopatía, por ende mayor hemorragia, por ende mayor hipotensión y la aparición del metabolismo anaeróbico que favorece la producción de la acidosis metabólica. Y así sucesivamente, entre más hemorragia, más hipotensión, más hipotermia. Entre aumento de la hipotermia, mayor coagulopatía, mayor acidosis. De esta forma, muchachos, la única forma de poder controlar o evitar la aparición de esta tríada mortal es el adecuado control de esta hemorragia en el tiempo oportuno y de la mejor forma. ¿Ok? De esta forma podemos decir que la evaluación inicial en todos los pacientes con estado de choque se centra fundamentalmente en 4 aspectos. ¿Cuáles son? Reconocer y revertir las lesiones potencialmente mortales, como son el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco. Siempre es importante hacer un enfoque diagnóstico clínico y con el apoyo de estudios imagenológicos, como en este caso con el IFAS. Permitirán al médico tratar de abordar rápidamente estas lesiones y hacer un procedimiento inmediato para tratar de dar solución a este tipo de shock que generalmente son de tipo obstructivo. Otra de los aspectos a abordar durante la evaluación inicial es tratar de prevenir o limitar la pérdida continua de sangre. ¿Qué quiere decir? Tratar de tener un protocolo. ¿Cómo lo logramos? Mediante las pautas y recomendaciones que se nos dan a través del ATLS o diferentes guías en la atención del paciente politraumatizado, como son el damage control o la resucitación con control de daño, que en las próximas diapositivas veremos un poco más acerca de las recomendaciones que nos da esta guía, ¿ok? Otro parámetro que siempre debe realizarse es la restauración del volumen intravascular en caso de ser necesario, y todo esto para lograr un suministro adecuado de oxígeno a los órganos vitales. ¿Cómo controlamos la hemorragia? Existen diferentes procedimientos, ¿ok?, que podemos realizar. Entre esos, por ejemplo, un paciente con una laceración del cuero cabelludo, que generalmente son a veces lesiones que pasan por alto y en ocasiones pueden ser causas de shock en nuestros pacientes, se puede controlar esta hemorragia a través de una inyección de lidocaína más epinefrina o a través de la sutura continua de esta laceración o el uso de unos clips de Raney. Por fracturas pélvicas, en las cuales se recomienda el uso de faja pélvica
o si continúa sangrando, el uso de radiología intervencionista a través del REBOA, cuyas siglas significan la utilización de una oclusión aórtica con balón endovascular durante esa reanimación, o incluso algún tipo de procedimiento quirúrgico como es el empaquetamiento preperitoneal. En aquellas hemorragias no compresibles como las localizadas en el tórax, en muchas ocasiones nos vemos obligados a realizar toracotomía de emergencia para poder controlar la hemorragia interna, ¿ok? O hacer ventanas pericárdicas en caso de taponamientos cardíacos, y aquellas así como las localizadas a nivel del abdomen, el retroperitoneo, que en muchas ocasiones debemos realizar laparotomías de emergencia o también igualmente controlar temporalmente con la utilización del REBOA. Todo encaminado a lograr una meta. ¿Cuál? Control del sangrado y tratar de reponer el volumen sanguíneo perdido. Como dijimos anteriormente, en el libro de manejo integral del politraumatizado del doctor Ottolino, un eminente cirujano del trauma, nos habla de la secuencia de evaluación y de la reanimación. Él nos expone 4 pasos fundamentalmente. El primer paso, tratar de lograr aquellas heridas, aquellas hemorragias externas, fundamentalmente las exsanguinantes. Posteriormente, como paso 2, tratar de abordar o colocar asegurar unas vías periféricas. Como paso 3, tratar de administrar el volumen sanguíneo perdido a través de la infusión de soluciones cristaloideas balanceadas y también el uso de hemoderivados en caso de ser necesario, siempre en base a las guías de damage control. Y por último, el paso 4, mantener ese monitoreo continuo no invasivo, fundamentalmente por parámetros fisiológicos como son la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el pulso, el llene capilar, la frecuencia respiratoria, el estado de conciencia, la diuresis, entre otros. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de ellos, ¿ok? De forma más profunda. Entonces, el paso 1, en que consiste en controlar las hemorragias externas, podemos guiarnos a través del consenso de Hanford, que es el protocolo de Stop That Bleeding. Generalmente usa una mnemotecnia, ¿no? La mnemotecnia ABC. A, que significa alerte o pida ayuda. B, de bleeding, que generalmente es el reconocimiento de la hemorragia, ya sea ver qué tipo de hemorragia tiene nuestro paciente, así como tratar de localizar esa hemorragia donde se encuentra en el paciente politraumatizado. Lo primero que tenemos que tratar de evidenciar en caso de hemorragias externas es que si se trata de una hemorragia arterial, la cual tiene la característica fundamental de ser hemorragias intermitentes a chorro y generalmente de color rojo rutilante. Las hemorragias venosas generalmente ocasionan sangrados continuos y generalmente tiene el color rojo más oscuro, vinoso, que por suerte con frecuencia estas hemorragias venosas aplicando una compresión externa generalmente se controlan fácilmente. Y las hemorragias capilares generalmente son hemorragias de menor cuantía, generalmente cesan o se controlan espontáneamente. Y de esta forma entonces sabemos que existen hemorragias arteriales, hemorragias venosas y hemorragias capilares, que en dependencia del tipo de hemorragia que tendrá nuestro paciente, podemos evaluar un riesgo de que si el control de la hemorragia externa va a ser con mayor dificultad o va a ser fácilmente controlado, ¿ok? ¿Cuáles son los sitios de hemorragia que con mayor frecuencia se encuentran en el paciente politraumatizado? Generalmente existen hemorragias que ponen en peligro la vida del paciente. ¿Y cuáles son estas? Como dijimos, generalmente las hemorragias con sangrado arterial, aquellas hemorragias severas mayores de 1500 o masivas mayores de 2000 que generalmente inestabilizan a nuestro paciente, las hemorragias activas generalmente localizadas en los miembros, acompañadas con una amputación parcial o totalmente amputadas. Igualmente pueden haber hemorragias internas y externas acompañadas con fracturas. Aquí las que con mayor aquí
Las que con mayor frecuencia inestabilizan a los pacientes son las fracturas localizadas a nivel de la pelvis, pueden albergar e incluso más de 2000 cc de sangre en el retroperitoneo. Igualmente la de los huesos largos a nivel del fémur, que pueden albergar entre 1000 a 2000 aproximadamente. Y otras generalmente son las localizadas a nivel de la pierna, ya sea fractura de tibia y peroné, que pueden albergar entre 500 a 1000 cc de sangre. Las localizadas a nivel del miembro superior, como son las del húmero, que puede ser albergar entre 500 a 750 aproximadamente. Y las del radio y cúbito, que pueden albergar entre 250 a 500 cc. Siempre es importante cuando exista cuando existe un trauma a nivel de los miembros y sea una de las causantes que inestabilicen hemodinámicamente a nuestros pacientes, reconocer la posibilidad de lesiones vasculares. ¿Ok? Aquí es importante tener el conocimiento que existen signos duros y signos blandos que nos hablen de trauma vascular. Entre los signos duros, los más frecuentes son, por ejemplo, una hemorragia sostenida que provoque una hemorragia, que provoque una hemorragia activa con o sin shock, que exista ausencia de pulsos distales a la lesión, que se evidencie un hematoma pulsátil y expansivo, o que se ausculte un soplo o se palpe frémito a nivel del área de la lesión. Mientras que los signos blandos son aquellos que hay antecedentes de hemorragia en el lugar del hecho, disminución de los pulsos distales a la lesión, que exista hematomas no pulsátil o expansivo, que exista heridas penetrantes múltiples, fundamentalmente heridas por escopeta, y que esta lesión se encuentre a nivel del trayecto vascular o con proximidad al recorrido de este vaso. En cuanto a las hemorragias internas, las que con mayor frecuencia inestabilizan al paciente son aquellas localizadas en la cavidad torácica, en la cavidad abdominal, ya sea a nivel intraperitoneal o a nivel retroperitoneal. ¿Cuáles son los signos clínicos que nos harán sospechar de que exista una hemorragia a nivel del abdomen? Por ejemplo, a nivel de la cavidad abdominal vamos a ver en nuestros pacientes estigmas de trauma. Este paciente generalmente está inestable, existe dolor abdominal, el abdomen puede estar globoso, los ruidos hidroaéreos están ausentes y pueden haber signos de irritación peritoneal. ¿Qué nos ayudará a confirmar la presencia de hemorragia a nivel intraperitoneal? El uso del FAST o, en su defecto, en caso de no estar presente, podemos realizar un lavado peritoneal diagnóstico. Las hemorragias retroperitoneales, igualmente podemos encontrar estigmas de trauma, el paciente estar inestable hemodinámicamente y haber signos de fractura de pelvis, por ejemplo, hematomas y equimosis sobre esa zona pélvica. En el hombre puede haber edema escrotal o hematoma, equimosis escrotales, y en la mujer generalmente estos hematomas o equimosis se localizan a nivel de la vulva, a nivel de los labios, ¿ok? ¿Y qué nos permite confirmar la posibilidad de estas lesiones? Podemos hacer una panorámica de pelvis, ¿ok? La ecografía, o sea, el FAST, no evalúa con facilidad el retroperitoneo. Mientras que en la cavidad torácica vamos a encontrar estigmas de traumas a nivel torácico, el paciente va a estar inestable hemodinámicamente. Hay signos compatibles con hemotoras como son colapso de las venas yugulares, generalmente existe dificultad respiratoria, el hemitórax donde está el hemotórax no tiene buena expansibilidad torácica, existe matidez a la percusión y el murmullo está totalmente abolido sobre ese hemitorafecto, ¿ok? Lo vamos a confirmar ya sea realizándole un IFAST o una radiografía simple de tórax, ¿ok? Y por último, cuando hablamos C, generalmente son los métodos que nos permiten controlar esta hemorragia, ¿ok? C significa comprima, o sea, aplique presión sobre la herida. ¿Cómo podemos hacer esa compresión externa? Puede ser por presión directa digital, ya sea aplicando un vendaje compresivo o por último aplicando un torniquete en caso de que tenga indicación
y que esté disponible, ¿ok? Otro de los métodos de hemostasia sería realizar el control a través de un método de balón hidrostático con el uso de la sonda de Foley, como podemos ver en la gráfica, donde vemos en la gráfica A un control de hemorragia a nivel ocular, a nivel facial. En la gráfica B un control de hemorragia a nivel del cuello. En C un control de hemorragia a nivel del tórax. Y en D un control de hemorragia a nivel de un miembro inferior, ¿ok? Cuando hablamos de las compresiones externas, como habíamos mencionado, uno de los primeros métodos es la presión digital. Por ende, nosotros como médicos debemos conocer específicamente qué punto está el recorrido de las principales arterias. Y así en esta gráfica podemos evidenciar a nivel de la cara sobre qué puntos fundamentalmente deberíamos hacer presión directa. Así vemos también a nivel del cuello, a nivel de los miembros inferiores y superiores y a nivel de la pelvis, ¿ok? Como habíamos mencionado, también la aplicación de un vendaje compresivo es uno de los métodos para controlar hemorragia. Uno de los vendajes mayormente difundidos y universalmente recomendados es el vendaje israelí. Como vemos en esta gráfica, nos va explicando el paso a paso el adecuado manejo o la adecuada realización de la técnica para así controlar mejor esta hemorragia externa al momento de realizar el procedimiento. Otro de los procedimientos que se debe realizar es el empaquetamiento de la herida en caso de no controlar con los anteriormente mencionados. Generalmente se realiza el empaquetamiento de las heridas en aquellas hemorragias que ponen en peligro la vida del paciente, generalmente localizados a nivel de lugares donde el torniquete no puede ser realizado. Por ejemplo, en hemorragias a nivel del cuello, en hemorragias a nivel de la axila o en hemorragias a nivel de la ingle. Este empaquetamiento consiste en rellenar la herida con gasas o vendajes estéril y posteriormente aplicando presión sobre esa herida. Aquí podemos ver cómo se debe el paso a paso igualmente de la realización de la técnica. Lo primero que se recomienda es exponer esa herida totalmente. Posteriormente retirar el resto de sangre que existe en el interior de esa herida para lograr identificar el punto o el lugar de sangrado. Una vez que hemos identificado el punto o el lugar de sangrado, procedemos al empaquetamiento de la herida con vendas de gasa sobre el punto de sangrado, con o sin agentes hemostáticos, y por último aplicamos compresión directa para posteriormente colocar ese vendaje compresivo. Y por último, otra de las técnicas recomendadas es el uso de los torniquetes cuando existe una hemorragia que pone en peligro la vida del paciente, fundamentalmente localizadas a nivel de las extremidades. Y así tenemos cuáles serían las indicaciones, por ejemplo, aquellos pacientes con amputaciones, ya sean estas parciales o totales, que presenten hemorragias moderadas y severas. Recordar que hablamos de hemorragias moderadas, aquellas que han perdido alrededor de 750 a 1500, y hemorragias severas, aquellas que han perdido más de 1500. Otra indicación son hemorragias no controlables con presión directa o vendajes hemostáticos, así como sangrados múltiples en diferentes focos de esa extremidad que no permite aplicar una compresión directa. ¿Cómo se debe realizar el procedimiento? Se recomienda colocarlo 2 o 3 pulgadas por encima del sitio de sangrado. No se debe realizar este torniquete a nivel de las articulaciones. Ajustar el torniquete lo más posible evitando que quede libre. Enrosque hasta que se detenga la hemorragia. Asegure la palanca para que no se desenrosque y anote la hora de colocarlo. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a este torniquete? Son el síndrome de reperfusión, el síndrome compartimental, el tromboembolismo pulmonar y la mionecrosis. Existen alternativas que nos permiten evitar estas complicaciones.
posteriormente mencionaremos cuáles son las alternativas que nos recomienda la guía, ¿ok? El segundo paso de esta evaluación con reanimación sería lograr un acceso venoso. Dentro de las recomendaciones está abordar fundamentalmente las venas localizadas a nivel del dorso del antebrazo. En caso de no ser posible, lo recomendado es abordar las venas localizadas a nivel del brazo, ya sea la basílica o la cefálica. En caso de no ser posible, abordar la del dorso de la mano, y así sucesivamente. Si no es posible, tratar de abordar las venas superficiales a nivel del cuello, como es la yugular externa. Y si así no se logra abordar en ninguna de estas partes, lo indicado es a nivel prehospitalario realizar un abordaje intraóseo, y a nivel hospitalario un abordaje con una vía central, ya sea esta femoral o de la vena subclavia, ¿ok? Aquí podemos ver en la diapositiva cómo se hace la técnica de abordaje de vía intraósea, que generalmente se recomienda en los niños menores de 6 años, donde dice que el sitio de mejor elección es a nivel proximal de la tibia, pero sin embargo también se puede utilizar en la porción distal del fémur. Como paso 3 tenemos la reposición de volumen perdido. Y como las había mencionado anteriormente, una de las guías que actualmente estamos utilizando es la guía de Damage Control, en donde se basa fundamentalmente en la resucitación con control de daño y en la cirugía control de daño. Fundamentalmente tiene 4 aspectos que aborda los conceptos de hipotensión permisiva, aborda los conceptos de resucitación hemostática, el uso de REBOA como control temporal de las hemorragias, y por último la cirugía control de daño. Como nos damos cuenta, el fundamento de la utilización de este tipo de resucitación con control de daño se fundamenta prácticamente debido a que cuando ocurre una administración agresiva de líquidos, ya sea con cristaloides balanceados y no balanceados, esto ocasionaría un aumento transitorio de la presión arterial, lo que pudiera ocasionar una remoción del coágulo, que quizás en ese momento esté temporalmente controlada la hemorragia, y esta remoción del coágulo ocasionaría un resangrado. Por ende, conllevaría al paciente a mayor hipotensión. Esto haría que los médicos tratarán de controlar esa hipotensión con administración de más líquido, y por ende ocasionaría un círculo vicioso. De esta forma nos damos cuenta y se justifica realmente tratar de aplicar estos conceptos y así lograr una meta, fundamentalmente donde las metas serían en pacientes con traumatismos penetrantes lograr una presión arterial sistólica entre 60 y 70 milímetros de mercurio, una presión en traumatismos contusos, una presión arterial sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio, siempre y cuando, muchachos, no esté contraindicado la utilización de este método, ¿ok? Como tal es el caso, está contraindicada la hipotensión permisiva en pacientes con trauma craneoencefálico severos, ya que la meta o el objetivo fundamental en la atención de estos pacientes es lograr una presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio. También está contraindicado en pacientes embarazadas, en pacientes ancianos, en pacientes con lesiones exsanguinantes, así como en aquellos cuyo traslado va a ser un poco prolongado, mayor de 2 horas, en donde la demanda de oxígeno por el shock mantenido pudiera llevar al paciente a un shock refractario. Es importante tener los puntos claves en esta reanimación con control de daño y en la cirugía control de daño. Fundamentalmente se manejan 5 aspectos o puntos a tener en cuenta, como son la fluidoterapia restrictiva, la hipotensión permisiva, la coherencia hemodinámica, así como la transfusión precoz
de hemoderivados, la estrategia combinada de la resucitación hemostática y de la resucitación hemodinámica, la resucitación metabólica y el uso de ácido tranexámico como agente fibrinolítico. En cuanto a la fluidoterapia restrictiva, el propósito fundamental es la resucitación con bajo volumen e inicio precoz de medicamentos o fármacos vasoactivos en caso de que ya se haya realizado una boleada mayor de 1500 ml con cristaloides. Esto permitiría evitar la hemodilución, la coagulopatía y el daño endotelial. Como dijimos anteriormente, tratando de manejar conceptos de hipotensión permisiva, en donde, como dijimos en el traumas penetrante, mantener una presión arterial sistólica entre 60 y 80, y en el trauma cerrado, presiones arterial sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio, lo que ocasionaría como objetivo tratar de controlar el sangrado y la coagulopatía. En cuanto a la coherencia hemodinámica, es tratar la corrección de la lacticidemia y del exceso de base, lo que permitiría como objetivo una adecuada perfusión tisular y la reversión del shock. El uso temprano de hemoderivados ayudaría a la resucitación hemodinámica y hemostática, y así evitaría la hemodilución, coagulopatía y daño endotelial, siempre y cuando recordar que estos deben ser utilizados posteriormente, guiados por objetivos y con resultados analíticos y el test viscoelástico. De esta forma nos permitiría dirigir y personalizar esta resucitación hemostática según los estudios fibrinolíticos del paciente. La resucitación metabólica tendría como propósito evitar la hipotermia, la acidosis y actualmente se dice incluso la hipocalcemia, teniendo como objetivo controlar la coagulopatía y igualmente el uso de ácido tranexámico fundamentalmente en las 3 primeras horas de iniciado el trauma o ante la presencia de fibrinolisis, y tendría como objetivo favorecer la eliminación de agentes antifibrinolíticos, controlar el sangrado y la coagulopatía. Es importante evaluar la respuesta al volumen de nuestros pacientes. Nosotros generalmente tendríamos 3 tipos de respuesta. Aquellos pacientes que tendrán una respuesta satisfactoria, es decir, le damos una carga de volumen, y generalmente estos pacientes con esa carga de volumen logran estabilizarse y al cabo de 15, 20, 30 minutos se mantiene con los parámetros estabilizados. Es frecuente que estos pacientes pudieran avanzar a una evaluación secundaria y utilizar incluso medios diagnósticos para determinar las lesiones con mayor frecuencia. Mientras que aquellos que tengan una respuesta transitoria, o sea, es aquellos pacientes que a la carga de volumen lograron la estabilidad hemodinámica, sin embargo, al cabo de 10, 15, 20 minutos empiezan nuevamente a inestabilizarse. Lo más probable es que estos pacientes requieran de un tratamiento quirúrgico rápido para lograr controlar la hemorragia. Mientras que aquellos pacientes que tengan una respuesta insatisfactoria, o sea, es aquellos que nunca, a pesar de las cargas de volúmenes, nunca logran controlar e estabilizarse, con gran frecuencia estos pacientes requieren un traslado inmediato al quirófano para lograr su control definitivo o control temporal en dependencia del tipo de lesión que tengan. Como dijimos, esta guía generalmente recomienda el uso de la resucitación hemostática. Y una de las cosas que tiene como objetivo la resucitación hemostática es tratar de usar precozmente los componentes sanguíneos. Generalmente recomienda el uso de estos componentes sanguíneos con un protocolo o una proporción 1 por 1 por 1, que quiere decir que por cada concentrado de glóbulos rojos que transfundamos, debemos transfundir de igual manera una unidad de plasma fresco congelado y una unidad de plasma.
Existen escalas de predicción de activación del protocolo de transfusión masiva. Y ahí tenemos el TASH, el ABC, el score de transfusión en emergencia, el score de revisado del trauma, entre otros. Los más utilizados son el TASH y el ABC. Aquí nos damos cuenta cómo el score ABC estandariza o aplica puntaje según parámetros fisiológicos, así como el mecanismo de lesión y el resultado del FAST, generalmente en el trauma abdominal. En aquellos pacientes que tengan una tensión arterial sistólica menor o igual a 90 milímetros de mercurio tendrán un puntaje 1. Aquellos pacientes que tengan una frecuencia cardíaca mayor o igual a 120 latidos por minuto tendrán otro punto. Si el mecanismo de lesión es un mecanismo penetrante tendrán otro punto. Y si el FAST es positivo tendrán otro punto. Generalmente aquellos pacientes que tengan 2 puntos se dice que tendrán un riesgo de un 38% de requerir la activación del protocolo de transfusión masiva. Aquellos que tengan 3 puntos tendrán un 45% de requerir la activación del protocolo de transfusión masiva. Y aquellos que tendrán 4 puntos tendrán casi siempre el 100% de requerir la activación del protocolo de transfusión masiva. Esto permitirá de esta manera utilizar más rápido o de forma precoz la hemotransfusión en nuestros pacientes. Y de esta manera se han visto que generalmente estos pacientes se evitan la hemodilución, la aparición de coagulopatías y por ende la acidosis metabólica, como parte del componente de la triada mortal de muerte en los pacientes con politraumatismos graves. En resumen, podemos decir que la guía de Damage Control sugiere tratar de tener un rápido diagnóstico, limitar los cristaloides fundamentalmente menos de 3 litros en las 6 primeras horas de atención a este paciente politraumatizado, manejar los conceptos de hipotensión permisiva, tratar de hacer la resucitación hemostática, como dijimos, de forma precoz con la proporción 1 por 1 por 1, el uso de agentes antifibrinolíticos, como es el uso del ácido tranexámico, con una dosis recomendada de 1 gramo Ivestat y posteriormente 3 dosis cada 8 horas de 500 miligramos. De esta forma serían las pautas fundamentales en cuanto a las recomendaciones de esta guía para la resucitación, para la reposición del volumen perdido en este tipo de pacientes. Y como último paso sería el monitoreo continuo. Siempre es importante observar los elementos como son el nivel de conciencia, la perfusión de la piel, ya sea por el llene capilar, el color, la temperatura, el moteado también que puede aparecer en estos pacientes con shock, y la valoración del pulso. ¿Okay? Hay que recordar que el ATLS clasifica las hemorragias en 4 clases, donde la clase 1 sugiere que hay una pérdida hasta el 15%, la clase 2 hay una pérdida de volumen circulante de un 15 o un 30%, la clase 3 de un 30 a un 40% y la clase 4 más del 40% del volumen circulante. Generalmente en la clase 1 casi siempre este paciente, los métodos compensadores del shock hacen que no exista variabilidad en la parte fisiológica, por lo tanto la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión de pulso, la frecuencia respiratoria, la diuresis e incluso el nivel de conciencia casi siempre está dentro de los parámetros normales. Mientras que en la clase 2 el único parámetro que generalmente se conserva es la presión arterial. Sin embargo, puede haber cierto grado de alteración si nosotros evaluamos esa presión arterial a los cambios posturales, ya que estos pacientes generalmente ya manifiestan hipotensión ortostática y casi siempre en estos pacientes con hemorragia grado 2 ya la frecuencia cardíaca está alterada, mayor de 100,
ya hay una presión de pulso un poco disminuida, la frecuencia respiratoria oscila entre 20 a 30 respiraciones por minuto, la diuresis ya disminuye, generalmente hay un ritmo diurético de 20 a 30 ml por kilo por hora, de 20 a 30 ml por hora, perdón, y ya existe cierto grado de irritabilidad o ansiedad en los pacientes. Ya la clase 3 y clase 4 casi siempre son pacientes hemodinámicamente inestables. La frecuencia cardíaca, la temperatura, la tensión arterial, la diuresis están generalmente muy alteradas. Y incluso ya en la clase 4 ya el nivel de conciencia puede ir a la confusión, al letargo. En cuanto a los estudios que se deben realizar durante la evaluación de la circulación y el control de hemorragia, están al momento de realizar la venopuntura, o sea, de abordar las venas periféricas, se debe tomar muestra para hacer estudios de laboratorio, y en ella debemos indicar una biometría, una tipificación del grupo sanguíneo, un coagulograma, una gasometría, la evaluación del lactato sin caso que el paciente esté chocado. Si sospechamos de que el paciente presenta alguna alteración a nivel del tórax y el foco de hemorragia está a ese nivel, se debe realizar un eFAST para descartar la posibilidad de un hemotórax, de un taponamiento cardíaco. Y también en caso de no contar con el equipo de ultrasonografía o el personal capacitado para hacer este estudio, pudiéramos indicar una radiografía de tórax con el equipo portátil. Recordar que pacientes inestables no deben ser movilizados del área donde se encuentra evaluándose. Y en caso de que el foco esté a nivel del abdomen o de la pelvis, los estudios recomendados es realizar el FAST o en su defecto el lavado peritoneal diagnóstico, y en caso de sospechar de una fractura de pelvis, realizar una panorámica de pelvis. Como dijimos inicialmente, la meta fundamental de esta evaluación de C es lograr el control del sangrado y la reposición del volumen sanguíneo. Ya en cuanto a la reposición del volumen sanguíneo, ya hablamos a la hora de mencionar las pautas de la guía de Damage Control, mientras que el control de la hemorragia, ya mencionamos las técnicas del control de la hemorragia externa. Sin embargo, aquí podemos hablar algunos procedimientos durante la reanimación para el control de hemorragias internas. En ella tenemos la faja pélvica o el cincho pélvico, como vemos en la gráfica, en caso de que el paciente se encuentre inestable por una hemorragia retroperitoneal secundaria a una fractura pélvica en libro abierto. La utilización del REBOAT en este mismo paciente quizás con fractura pélvica que no pudiera estabilizarse y que mantuviera la hemorragia activa producto a la fractura pélvica. Entonces ahí podemos usar la oclusión de la arteria aorta abdominal con la utilización de un balón endovascular. Todo esto como un control temporal. O por último, como vemos en la parte de abajo, el tratamiento quirúrgico de hacer un empaquetamiento preperitoneal en estos pacientes con fractura de pelvis que no se puedan controlar con el inmovilizador pélvico, o que no contamos con la realización de un REBOAT porque no existe la radiología intervencionista en el centro de trauma donde estamos asistiendo a este paciente. Uno de los procedimientos, como dijimos, es el empaquetamiento preperitoneal. En caso de que el foco de hemorragia se encuentre a nivel del tórax y el paciente esté inestable hemodinámicamente y tenga una causal como un hemotórax masivo o un taponamiento cardíaco, la realización de una toracotomía de emergencia, también tendría que tenerse en cuenta como procedimiento quirúrgico para el control de este foco de hemorragia. Mientras que cuando la causa está a nivel del abdomen, ya sea intra o retraperitoneal, la realización de una laparotomía de emergencia hay que considerarla siempre. Es importante que tanto la toracotomía de emergencia como la laparotomía de emergencia tienen indicaciones y tienen contraindicaciones.
Sin embargo, esta parte de las indicaciones y contraindicaciones la vamos a abordar fundamentalmente a la hora de hablar acerca de traumatismo torácico y traumatismo abdominal y pélvico, ¿ok? Por último, a manera de algoritmo, podemos decir que para evaluar la circulación cuando durante la revisión primaria en la exploración física detectamos alguna hemorragia externa, hay que tratar de controlarla por medio de compresiones externas, ¿ok? Ya anteriormente mencionado. Si existe fracturas de huesos largos, se debe tratar de alinear e inmovilizar esas fracturas y así evitar y controlar el sangrado. En caso de que exista fractura de pelvis, como mencionamos anteriormente, hay que tratar de inmovilizar esa fractura de pelvis o realizar un rebot o considerar un empaquetamiento preperitoneal. En caso de que el foco está a nivel del tórax, como dijimos, la colocación de un tubo torácico, y si determina que lo que tiene el paciente es un hemotórax masivo, o sea, drena más de 1500 ml al momento de colocar el tubo, hay que considerar la toracotomía de emergencia. Siempre es importante que el lugar donde se localice o se vaya a realizar esta toracotomía de emergencia tenga los recursos, tanto el equipamiento como el recurso humano que esté capacitado para afrontar las posibles lesiones que pudieran encontrar a la hora de hacer la toracotomía de emergencia. Si durante esa evaluación la presión arterial sistólica está por debajo de 90 milímetros de mercurio y el paciente tiene un FAST positivo y no se logra estabilizar hemodinámicamente, y ese IFAST, al realizar un FAST extendido, determina que lo que el paciente tiene es un taponamiento cardíaco, ¿ok? Hay que considerar la realización de una ventana pericárdica si existe el personal capacitado para realizarla, o una pericardiocentesis para que temporalmente se logre quitar ese obstáculo mecánico que no permite el adecuado bombeo del corazón. Si este FAST positivo da y el trauma está a nivel del abdominal, es una de las indicaciones de realizar la parotomía de emergencia. Mientras que si el paciente está inestable hemodinámicamente, o sea, con una presión arterial menor de 90 milímetros de mercurio y el FAST es negativo, tratar de buscar o localizar otras posibles causas de que mantengan el paciente en shock. Por ejemplo, el shock medular secundario, o sea, el shock neurogénico secundario a un trauma medular es una de las causas a tener en cuenta. Si la tensión arterial sistólica está por encima de 90 milímetros de mercurio, recordar que es posible que este paciente se logre compensar y por ende pasará a una segunda fase, a la evaluación secundaria, y uno de los complementarios a indicar para detectar lesiones con el gold estándar del manejo del paciente politraumatizado es la realización de una tomografía que nos permitirá acercarnos y aproximarnos con mayor precisión a las posibles lesiones que pueda presentar nuestro paciente, tratar de evaluar la posibilidad de un tratamiento conservador o la realización de una arteriografía, o en caso de no ser posible, determinar si el paciente se beneficia o no al realizar una cirugía. De esta forma terminamos con la evaluación de la parte de la circulación y el control de hemorragia. En próximos videos hablaremos acerca del traumatismo de tórax, del manejo del traumatismo abdominal y pélvico, así como el traumatismo craneoencefálico. Sin más que decir, muchachos, nos vemos para la próxima, ¿ok?